Pecar como Dios manda. Capítulo 4. Mujer botín de guerra o carnada política, la expansión territorial de los diversos señoríos provocó continuos conflictos bélicos entre sus gobernantes, que fueron motivo para que muchas mujeres de linaje principal cayesen prisioneras o, en el mejor de los casos, se las utilizara como obsequio para fortalecer alianzas políticas o como rehenes para satisfacer las ambiciones de los poderosos. Asumida la poliginia como una práctica lícita de organización social, que constituía un derecho de la nobleza, los señores principales no tuvieron empacho para concentrar en su palacio a las hijas de sus allegados más importantes y asegurar, de esta manera, su lealtad, así como para disponer de mujeres que ofrecían como esposas secundarias o concubinas a otros gobernantes aliados con los que era necesario estrechar lazos de unidad. Los prejuicios derivados del sentido machista de posesión y control fueron, en apariencia, echados a un lado para facilitar la entrega, a sus nuevos maridos, de mujeres que incluso ya habían estado embarazadas, a fin de asegurar el parentesco que se establecía entre el beneficiado y el dignatario que requería su apoyo. Una forma, por así decirlo, de regalar en una sola exhibición el paquete completo mujer e hijo. Ahí te la regalo, disfrútala. Ah, pero no vayas a descuidar al chilpayate que lleva mi sangre. Las crónicas nos inducen a pensar que estas prácticas se originaron durante la larga migración que efectuaron los mexicas para llegar a Tenochtitlan, gracias a la intervención de sus dioses, quienes tenían sus diferencias y andaban agarrados de las greñas. Los mexicanos llegaron a la orilla de una gran laguna y se detuvieron en Pátzcuaro, en la creencia de que, por fin, habían llegado a la laguna donde fundarían la Ciudad de México. Ahí, mientras decidían qué hacer, un grupo numeroso de hombres y mujeres se desnudaron y se introdujeron al agua donde se pusieron a retozar con gran contento. Empero, mientras disfrutaban de la sensualidad del agua y la voluptuosidad de sus cuerpos, los que habían quedado en la orilla robaron sus tilmas y taparrabos a los hombres, enaguas y huipiles a las mujeres, y huyeron dejando a los infelices desamparados y en pelotas sin saber a dónde ir, por lo que determinaron quedarse allí y poblar aquella tierra. Huitzilopochtli, guía de los que habían escapado, deseaba deshacerse de su hermana Malinalxóchitl, diosa de la luna. Para ello, la noche siguiente ordenó que la abandonaran allí y se fueran secretamente. Al despertar, Malinalxóchitl se encontró sola y decidió regresar a Pátzcuaro para reunirse con los abandonados. Estos la acogieron con júbilo y, de inmediato, comenzaron a modificar sus atuendos y costumbres. También, para no ser tenidos ni conocidos por mexicanos, inventaron una lengua diferente. Así, de esta suerte, se creó el origen mítico de los michoacanos, referido en la historia de los mexicanos por sus pinturas, donde se relata que tomaron a una mujer de los mexicanos y lleváronla a Michoacán, y de ella proceden todos los michoacanos, hijos de la luna. Una vez asentados en Ixicotenochtitlan y durante el período en que estuvieron sometidos a otros señoríos, las mujeres tenían la misma categoría social que los macehuales, formaban parte del tributo y los servicios personales de las clases poderosas. Pero, una vez que los aztecas alcanzaron la supremacía, las mujeres nobles se transformaron en objetos de lujo palaciego. Ya cuando comenzaron a expandirse territorialmente mediante maniobras militares, los varones se transformaron en guerreros y las mujeres se convirtieron en el botín compartido con los vencedores. Un ejemplo trágico de lo que sucedió durante este primer período, lo tenemos en la historia de la hija del señor de los Culhuácanos, Achitometl, narrada con dramatismo escalofriante en la crónica Mexicayotl. Habiendo transcurrido 225 años desde que salieran de Chicomoztoc, los mexicanos, guiados por su caudillo Tenochtzin, entraron en Culhuacán en el año 1299. El señor de dicho señorío, Achitometl, les permitió que se asentaran en Tizapán, donde permanecerían durante 25 años. Transcurrido ese lapso, su dios Huitzilopochtli comenzó a azuzarlos para que hicieran la guerra a los culhuacanos y, para procurarse un pretexto, les ordenó que fueran a pedirle a Achitometl su propia hija amada. Yo sé y os la daré yo, insistió. Los mexicanos no se hicieron del rogar y fueron a pedirle su hija a Achitometl, quien respondió: Está bien, oh mexicanos. Lleváosla pues. Los mexicanos, sin dudarlo, la tomaron y la trasladaron a Tizapán. Luego, dijo Huitzilopochtli a los sacerdotes aztecas: Oh padres míos. Matad y desollad, os ordeno, a la doncella, y cuando la hayáis desollado vestid con el pellejo a cualquier sacerdote. Los sacerdotes cumplieron a pie juntillas las órdenes de su deidad. Inmediatamente, mataron y desollaron a la princesa y en cuanto lo hubieron hecho, al punto vistieron con el pellejo a un sacerdote. Acto seguido, Huitzilopochtli dijo:
Id a llamar a Archiptomedl, para que disfrute con la compañía de la hija que nos regaló. Y así se hizo. Archiptomedl, ignorante él de lo que había sucedido, dijo a sus copríncipes: Vamos a Tizapán donde nos invitan los mexicanos. Llevémosles hule, copal, papel, flores, tabaco y comida para ofrendar a su dios. Una vez que llegó a Chiptomedl, fue recibido con admiración y cariño fingidos, y se le pidió que fuese a adorar al dios, le entregase los presentes que había llevado y sacrificase unas codornices que, para tal efecto, le dieron. Archiptomedl degolló a las codornices entre el humo que se desprendía de los incensarios sin saber que estaba sacrificándolas ante la piel de su propia hija. El humo se disipó y pudo reconocer el pellejo de su hija, por lo que se espantó grandemente. De inmediato llamó a gritos a sus vasallos y les recriminó: ¿Quiénes sois vosotros, oh, culhuácanos? ¿Que no veis que han desollado a mi hijita doncella? No durarán aquí los bellacos. Matémosles, destruyámosles y perezcan aquí. De inmediato comenzaron los combates. Los mexicanos fueron arrojados al agua de la laguna, desde donde se defendían desesperadamente. Una mujer arreglada a la antigua usanza, que nadie supo de dónde vino, colocó un puente por el que pudieron escapar, hasta un lugar llamado Acatzintiglan, donde se fortalecieron y presentaron batalla con el escudo y la flecha. Después, atravesando tulares y carrizales, se metieron en Mexicatzinco, donde pusieron cabeza abajo al llamado Acatzin, y cuando se le vieron las vergüenzas, le flecharon el ano. Más tarde, durante el período de dominio y avasallamiento, los mexicanos sojuzgaron con crueldad y sevicia a otros pueblos, como fue el caso de la victoria que obtuvieron sobre los chalcas, triunfo que les causó mucho regocijo, pues además de los beneficios económicos, los chalcas les ofrecieron hermosas doncellas para que se sirvieran de ellas. A partir de entonces, los mexicas se acostumbraron a abusar de los pueblos sometidos, les robaban cuanto tenían, forzaban a sus mujeres y violaban a sus hijas. Las mujeres de los pueblos sojuzgados eran sistemáticamente violadas, humilladas, vejadas y sometidas tanto a la fuerza de los varones de su mismo grupo, como de los conquistadores aztecas. No solo las mujeres de la clase dominada, sino las pipiltín formaron parte del botín de guerra y fueron codiciadas por igual. Se sabe que, después de la conquista de Calixtlahuaca por Moctezuma y Luicamina, donde gobernaba el rey Atonal, una vez que éste murió, la más preciosa adquisición para Moctezuma fue la reina viuda. Jamás el célebre capitán Mexica había visto reunida en una sola mujer tanta belleza y tanta majestad. Entre el desorden de los combates y el furor de las llamas, había contemplado a la desolada princesa derramar lágrimas. Conmovido por una pasión irresistible, resolvió poseerla y hacerla suya a toda costa. La reina fue conducida a Tenochtitlan y se le alojó en un suntuoso palacio. Moctezuma, sin violentar el corazón de la mujer, quiso cautivar sus afectos a fuerza de generosidad y de magníficas liberalidades. Sin embargo, su ternura fue desdeñada. La reina mixteca, insensible al amor de Moctezuma, rechazó sus proposiciones de matrimonio y, aunque concedió en ser poseída en la penumbra total y sin corresponder a los movimientos lascivos del hombre, murió siendo cautiva suya, más fiel a la memoria de Atonaltzin. Sin embargo, no siempre fueron otros pueblos los agraviados. Dado que el intercambio de mujeres era recíproco, al menos con los reinos colindantes que eran tanto o más poderosos, los aztecas regalaban con frecuencia a sus princesas para establecer alianzas, tal como sucedió con Chachiunenetzin, hermana del güey Tlatoani-Axayácatl, quien fue entregada al soberano de Tlatelolco, Moquihuixtli. Esta princesa, cuyo mal aliento era proverbial, de feo rostro, delgaducha y desgarbada, flaca de carnes y de tetas minúsculas que no despertaban deseo en los varones, fue a parar, para su infortunio, con uno de los garañones más perversos y malvados de que se tiene noticia. Moquihuixtli la desdeñó desde un principio, no la estimaba en nada, sino que la maltrataba con injurias, la relegaba a un rincón y la despojaba de las mantas preciosas de algodón que le enviaba Axayácatl, su hermano menor, para dárselas a sus otras concubinas. El rey nunca quería dormir con ella, solo lo hacía con aquellas mancebas que le soportaban todas sus indecencias. Solamente, cuando Moquihuixtli estaba deseoso y no tenía otra mujer a la mano, le hacía, como a otras mujeres, muchas maldades en sus órganos sexuales y por el ano. Se decía que por entre las piernas, le metía la tabla del brazo, del codo a la muñeca, y con la mano hurgaba dentro de sus partes. En los anales de Cuautitlán se reitera que el rey de Tlatelolco era tan depravado que, en alguna forma, hacía que los genitales de su esposa le hablaran para rogarle que la penetrase y le hiciera cochinadas.
Moki Wixley era tan vicioso que entraba en los recogimientos de las mujeres y violaba a las que mejor le parecían. La situación de Chachiun Enesin se volvió tan desesperada frente al maltrato de este tirano, que además no perdía oportunidad para mofarse de los Tenochcas y propalar que cuando él quisiera les haría la guerra y los derrotaría, que huyó y fue a refugiarse con su hermano Axayacatl, a quien enteró de todo lo que le había sucedido. Sin tardanza, el Hueytlatoani de los aztecas inició la guerra en contra de los tlatelolcas. Moki Wixley se aprestó para defender su reino y, al efecto, llamó al rey de Culhuacán y a uno que consideraba su suegro porque le había regalado a una de sus hijas, famosilla porque algo inusitado para la época. Practicaba con él la postura que muchos siglos después se conocería como el 69. Sin embargo, esto no le fue de utilidad, porque fue afrentosamente derrotado. Vencido y desesperado, subió a las gradas del Q de sus ídolos, que era muy alto, y desde la cumbre se despeñó hacia abajo y así acabó su vida. Los gobernantes de nivel medio o bajo contaban también con súbditos que les tributaban mujeres. En Texcoco, por ejemplo, durante el gobierno de Nezahualcóyotl, a cualquier hombre que lo solicitase, si era mancebo soltero se le daba una mujer noble y hermosa, con tierras y cantidad de vasallos, aunque fuese de condición plebeyo. La prodigalidad, muchas veces respaldada por el miedo, con que unos gobernantes obsequiaban a sus pares, podía llegar a ser escandalosa. En algún momento en que se suscitaron conflictos de poder entre el Hueytlatoani de los Tenochcas, Izcoatl, y su sobrino Nezahualcóyotl, el primero, con la finalidad de aplacar la ira del segundo y evitar una guerra intestina, además de pedir disculpas le envió 25 doncellas, las más hermosas y de más ilustre linaje que halló en su corte, pues eran todas de la Casa Real de México. Doncellas que, como vimos, fueron rechazadas porque, alegó Nezahualcóyotl, el negocio y competencia que había entre los dos, no se debía negociar ni allanar por medio de mujeres. Nezahualcóyotl se mantuvo en lo dicho y atacó con sus ejércitos a las huestes mexicanas, y, para recalcar el poco aprecio que sentía por el regalo que le había ofrecido Izcoatl y denostar el valor de lo femenino, pintó en su escudo, a manera de injuria y humillación, el órgano sexual de una mujer, específicamente la vulva, y les gritó que los tenía sujetos de esa parte de su anatomía, dando a entender que no tenían huevos sino un pequeño clítoris y que los sometería fácilmente. Todavía, para causarles mayor humillación, a los embajadores que le envió Izcoatl, los vistió con ropas afrentosas de mujer, con lo que estos se sintieron humillados en lo más profundo de su varonía. Muchas mujeres capturadas en la guerra y repartidas entre los vencedores eran mantenidas como esclavas. Sin embargo, como muchos de sus amos disfrutaban de sus servicios sexuales, fornicaban y engendraban hijos con ellas, los mexicas tuvieron que legislar para determinar su estatus dentro de la sociedad. Así, Moctezuma Xocoyotzin, seguramente para proteger a sus bastardos, decretó que los hijos de los principales tenidos con esclavas deberían tener más rango y les correspondían más privilegios sociales que a los caballeros águila de cuna plebeya.